Sí, soy cristiana. Es la época de los primeros padres de la Iglesia, entre los que se destacan Orígenes, Clemente de Alejandría, San Agustín, entre otros. Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría, hijo de mártir y a su vez torturado por orden del emperador Decio, es en esa época una de las figuras primordiales de la Iglesia cristiana. Siguiendo los pasos de su maestro, el primero en hablar del Buda en un texto griego, dice lo siguiente en sus escritos: Cada alma vuelve al mundo reforzada por las victorias o debilitada por los fracasos de su vida anterior. Su lugar en el mundo, tanto en honor como en deshonor, se determina por sus anteriores méritos o deméritos. Su trabajo en este mundo determina su lugar en el mundo que le sigue. Visiblemente Orígenes se postula en defensa de un Dios que da a cada cual lo que merece según sus obras: reencarnación, karma, existencias sucesivas, pago de las deudas, ideas que se encuentran presentes en las enseñanzas del Cristo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Está claro que los discípulos atribuían una existencia anterior al ciego. ¿De qué otra manera podría demostrarse la razón de su ceguera? Y Jesús no muestra la menor intención de corregirles. La doctrina de las existencias sucesivas es tan antigua como la humanidad. Más de la mitad de la humanidad considera como una cosa totalmente natural la ley de causa y efecto, así como el pensamiento de que uno se puede encarnar varias veces. Esto se encuentra en todos los círculos culturales, en ningún caso solo en el Oriente como muchos creen. El pensamiento de la reencarnación fue parte de la filosofía griega, en Pitágoras, en Platón. Existía en Egipto, y hubo y hay una y otra vez grandes espíritus, poetas y filósofos que con toda naturalidad parten del pensamiento de que podemos vivir a menudo en la tierra para purificarnos. En los tiempos de Jesús, el pensamiento de la reencarnación se encontraba también en la creencia popular judía. El pensamiento de la reencarnación es en el judaísmo de los tiempos de Jesús una evidente creencia popular. Por eso la gente consideró a Jesús como uno de los antiguos profetas que volvió a venir. También en la época del cristianismo de los primeros tiempos pasaron muchos escritos de mano en mano en los que con toda naturalidad se partía del pensamiento de la reencarnación. Sin embargo, como muchos otros, estos escritos no fueron incorporados al canon de la Biblia eclesiástica. La poderosa iglesia en formación que Jesús de Nazaret no fundó, alrededor de finales del siglo I, empezó por primera vez a seleccionar determinados textos, dejando a otros de lado. Solo a fines del siglo IV se concluyó este proceso selectivo, llamado canonización. Jerónimo,
El escritor de la Biblia recibió en el año 382 después de Cristo el encargo del Papa Dámaso I de redactar en latín vulgar un texto bíblico unificado. Así surgió la llamada Vulgata Editio, edición para el pueblo, y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón que San Jerónimo dominaba. Se afirmó que el objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. Sin embargo, es bien sabido que la Iglesia de Roma nunca tuvo el más mínimo interés de que el pueblo tuviera acceso directo a las Escrituras, y que fue hasta el siglo XVI que con el precursor de la Reforma, Martín Lutero, la gente por fin tuvo acceso a estas. La Vulgata Editio de Jerónimo es la primera Biblia latina que hasta hoy día se le vende al pueblo de buena fe como la verdadera palabra de Dios. Pero Jerónimo tenía a su disposición cualquier cosa menos una base textual unitaria. Actualmente se conocen cerca de 4.860 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales no hay dos que concuerden en el texto. Algunos teólogos cuentan hoy cerca de 100.000 diferentes variantes. Jerónimo, que durante su trabajo alteró más o menos 3.500 párrafos en los Evangelios, escribió en su tiempo al Papa: No habrá por lo menos uno que a mí no me califique a gritos de falsificador y sacrílego religioso, porque tuve la osadía de agregar, modificar o corregir algunas cosas en los viejos libros, los Evangelios. Pero, ¿qué eliminó y qué agregó él? ¿Y qué es lo que cambió? Se trata especialmente del conocimiento sobre la reencarnación y de la preexistencia del alma. Jerónimo sabía muy bien que la reencarnación formaba parte de la enseñanza cristiana de los primeros tiempos. En una carta él escribió sobre Orígenes diciendo que según su enseñanza el alma del ser humano cambia su cuerpo. Y en otra carta se encuentra la siguiente declaración: La enseñanza del regresar desde los primeros tiempos se predicó como una fe transmitida por la tradición. A pesar de las muchas manipulaciones a que han estado sujetos los textos bíblicos, han quedado aún algunas cosas que se pueden leer entre líneas, que al ávido investigador le pueden dar una cierta idea del hecho de la reencarnación y de la ley de la transmigración de las almas. En el libro de la sabiduría se encuentra también una clara alusión a la preexistencia del alma. Salomón, el autor de esta parte de la Biblia, dice de sí mismo: Yo era un niño talentoso y había recibido un alma buena, o mejor dicho, bueno como era, llegué a un cuerpo puro. También en el Nuevo Testamento hay referencias sobre la reencarnación. Así, dice Jesús sobre Juan el Bautista: Él es Elías, el que iba a venir. Pero yo os digo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. En otra parte, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre? Y sus discípulos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Por tanto, como judíos los contemporáneos de Jesús partían de la idea de que una persona se puede reencarnar varias veces. Durante el periodo de 250 a 553 de la era cristiana, una controversia se inflamó alrededor del nombre de Orígenes, y es a partir de esta controversia cuando emergen las más importantes objeciones que el cristianismo ortodoxo eleva en contra de la ley del retorno y la reencarnación. Orígenes de Alejandría, uno de los más grandes y sistemáticos teólogos del cristianismo ortodoxo, sostiene con argumentos muy sólidos la ley de las existencias sucesivas y todos sus derivados. El concepto de las existencias sucesivas defendida por Orígenes ya no cabe dentro de las ideologías políticas ni de la Iglesia ni del Estado romano. Esta le resta autoridad al gobierno. Si los individuos tienen distintas existencias para equilibrar sus acciones, el poder de la Iglesia y el emperador se debilitan espantosamente.
Si además el emperador pudo haber sido plebeyo en su existencia anterior y en la existencia siguiente venir como mujer, y quizás en alguna otra haber sido un cerdo, ¿cuál es el poder divino del emperador? ¿Qué se podría esperar en su siguiente existencia del obispo que demostraba despotismo, fanatismo, abusos de autoridad, intolerancia extrema, inmoralidad sexual, sino el consabido pago de sus deudas kármicas, el castigo divino en vida? Entonces, ¿en dónde quedaba la autoridad y la infalibilidad de la Iglesia de Roma? Orígenes vivió justamente en una época en que el cristianismo originario se estaba transformando a marchas forzadas en una institución de poder. Ya en vida se le combatió implacablemente. Los escritos de Orígenes estaban ya falsificados alrededor de fines del siglo IV y además fueron destruidos sistemáticamente por representantes de la Iglesia. De sus escritos originales existen actualmente solo escasos restos. A pesar de todo, la doctrina de Orígenes se divulgó por grandes partes de Europa a través de Arrio y Ulfilas, bajo el nombre de arrianismo. Esta herejía fue para la Iglesia como una espina en la piel. Ella incitó al emperador Justiniano a declarar la guerra en Italia a los godos orientales, seguidores del arrianismo, hasta llegar casi a exterminarlos totalmente. ¡Arqueros! En un sínodo de la Iglesia Oriental en Constantinopla, el año 543 después de Cristo, y como preparación de esta guerra de exterminación, Justiniano hizo prohibir las enseñanzas de Orígenes, en tanto fuera conocida en ese entonces, por medio de 9 altisonantes y marciales anatemas. La reencarnación no fue citada expresamente en estas maldiciones, pero sí la preexistencia del alma y el restablecimiento de todas las cosas, o sea, la doctrina de que todos los hombres y almas estarán alguna vez nuevamente con Dios, que por lo tanto no existe ninguna condenación eterna. Con esto se le quitó la base a la enseñanza de la reencarnación del cristianismo de los primeros tiempos. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque la creencia en la reencarnación libera al ser humano de todos los dogmas y leyes de la Iglesia. Si Jerónimo hubiese incorporado a la Biblia el conocimiento cristiano originario sobre la reencarnación que está contenido tanto en los escritos de Orígenes como también en los evangelios apócrifos y los hubiese dado a conocer al círculo cultural occidental, los últimos 1700 años habrían transcurrido seguramente en forma muy distinta. La humanidad cumpliría en la vida diaria valores éticos y morales totalmente diferentes y más elevados. Pues el conocimiento de la reencarnación y de la ley de siembra y cosecha incluye la conciencia de responsabilidad por la propia vida y por el propio comportamiento. Pero en vez de la enseñanza de las existencias sucesivas y del amor de Dios por sus hijos, en vez de la enseñanza de que Dios vive en cada uno de nosotros y que Él es la vida en todas las cosas y que la tierra es un lugar de prueba para las almas caídas, así como Jesús el Cristo lo enseñó a sus discípulos y por tanto también a nosotros, la Iglesia predicó una doctrina llena de cultos con sangrientos sacrificios, persecuciones, la creencia de la condenación eterna y del Dios vengativo y cruel. La verdad es que el hombre cosecha lo que él ha sembrado anteriormente. Lo que se nos presenta en esta vida lo hemos provocado nosotros mismos, posiblemente en una vida anterior. Queda al hombre y nada más que a él luchar con todas sus fuerzas para libertarse de esa cadena de martirios que lleva enredada en el alma. A la ley del eterno retorno y recurrencia queda el hombre sujeto, víctima de sus propios errores psicológicos que le han robado su conciencia y que han convertido al templo del Dios vivo en una cueva de ladrones. Orígenes fue un hombre creyente en la autoridad de las Escrituras, un azote de los enemigos de la Iglesia y un mártir de la fe. Él fue el maestro espiritual de una gran y agradecida posteridad, y aún así sus enseñanzas fueron declaradas como herejías.
Los debates y controversias que se encendieron debido a sus enseñanzas son de hecho los que forman el precedente del tema de la reencarnación en la Iglesia. Orígenes fue finalmente condenado en el Segundo Concilio de Constantinopla en 553 después de Cristo, cuando fueron levantados 15 anatemas en contra de él. Quien hacía 3 siglos era uno de los padres de la Iglesia, amado y respetado, es condenado a las llamas eternas del infierno. En el 553 después de Cristo, queda establecido el rechazo oficial de la doctrina del Renacimiento. También se acuerda la potenciación activa de los castigos humanos por gracia divina. Sin explicación razonable, la Iglesia se adjudica el poder de administrar el perdón y el castigo a sus fieles. Una sola vida. Sométela a la voluntad y a las leyes de la Iglesia, y tu alma será salvada. Después de este golpe certero, continúa la negra historia que algunos quisieran olvidar y pretenden no se vuelva a mencionar. La Iglesia de Roma continuó su tarea de quema, destrucción y persecución hasta conseguir acabar no solo con las teorías peligrosas, sino hasta con la misma esencia del cristianismo, quedándose apenas con unos cuantos dogmas y rituales carentes de contenido íntimo e incluso de explicación esotérica. Los pocos grupos gnósticos que sobrevivían desaparecen por completo del panorama a nivel físico evidente. Algunos se esconden en los mismos conventos cristianos hasta casi nuestros tiempos. Otros continúan la herejía en la línea de los templarios, del esoterismo gnóstico de los alquimistas medievales, los masones y rosacruces, y otros pocos grupos más o menos conocidos en la historia. Posteriormente comienzan las cruzadas abiertas de religión, que forman parte de una de las páginas más negras de la historia de la humanidad. Cristo fue judío y la Iglesia persiguió a los judíos. Vivió pobre y la Iglesia se hizo rica. Pagó tributo y la Iglesia lo exigió. Cristo se sometió a los poderosos y la Iglesia se hizo poderosa. Iba a pie y ellos en carrozas. Comía lo que se le daba y la Iglesia no se privó de carne ni en viernes. Prohibió a Pedro usar la espada y el Vaticano construyó un ejército. Por lo tanto, haciendo lo contrario que Cristo, la Iglesia se convirtió en el anticristo. Los teólogos literalistas católicos no se dieron al trabajo de descifrar los libros prohibidos que están escritos en forma metafórica, con símbolos crípticos, por simple ignorancia del profundo significado que estos encerraban, y su actitud fue siempre contraria a los sagrados preceptos de toda auténtica religión. Practicaron una intolerancia fanática que llegó a los extremos de una crueldad nunca antes vista. Hay que tener en mente que los otros evangelios que no están en el Nuevo Testamento eran de hecho leídos por la gente, apreciados y amados por la gente durante mucho tiempo. Debieron amar ese tipo de literatura hasta ese fatídico día en que el arzobispo Anastasio de Alejandría anunció a todos los monjes de que era hora de deshacerse de los libros de los heréticos y leer solo los libros bíblicos. Tal vez los monjes tomaron los valiosos libros de la biblioteca de Nag Hammadi con el corazón triste y no pudieron destruirlos, así que los escondieron en un jarrón donde durarían para siempre o casi para siempre, al menos hasta que nosotros pudiéramos encontrarlos y leerlos otra vez. Existe una literatura herética y otra antiherética u ortodoxa. La noción de herejía existía ya reflejada en el Nuevo Testamento, pero adquirió su significado peyorativo en el siglo II, por obra del conocido obispo Ignacio. Este fue también el que aportó la noción de católico decenios antes de que la Iglesia actual lo usara. Sin embargo, la palabra herejía no tenía en sus orígenes
el significado que después se le atribuyó. En la literatura clásica se entendía por este término a cualquier opinión, grupo o partido científico, político o religioso, y fue mucho después cuando adquirió la connotación de sectario y de algo desacreditado. Lo auténticamente cierto es que la idea que se extendió y que perdura hasta hoy en día de una doctrina cristiana pura en sus orígenes y que después fue contaminada por los herejes, no se ajusta a ninguna realidad histórica. Hoy es bien conocido que hubo muchas luchas políticas por el poder dentro del seno de la Iglesia Católica, usando como pretexto la teología. Analizando este tema desde un punto meramente objetivo, vemos que la herejía, donde se ponen en peligro aseveraciones de fe o incluso se abandonan ciertos puntos básicos de esta, se diferencia claramente de la postura ortodoxa de la Iglesia. Pero el problema es saber quién determina lo que es herejía y lo que es ortodoxia. La versión de la Iglesia Católica dice que la situación originaria del cristianismo era de ortodoxia, es decir, de fe verdadera, y que más tarde apareció la herejía. Podemos encontrar en algunos libros católicos las siguientes afirmaciones. El gnosticismo es el movimiento más poderoso y amenazador, por su fascinante formulación, al que la Iglesia Católica de los siglos I y II tuvo que enfrentarse. También se dice que el gnosticismo se desarrolló en paralelo, en competencia con el cristianismo, tomando elementos antiguos, y que la gnosis fue una amenaza existencial para la Iglesia Católica, por lo que es de comprender que se prohibiera casi por completo, en tiempos posteriores, la transmisión de los escritos gnósticos. Los textos encontrados en Nag Hammadi ponen de manifiesto y con entera claridad la existencia de la gnosis con antelación al cristianismo tal y como hoy se conoce. Por este motivo los investigadores empiezan a hablar de una gnosis precristiana, demostrando que la gnosis no nació en el siglo I, ya que muchos elementos doctrinarios del gnosticismo estaban ya presentes dentro de la filosofía platónica, del judaísmo e incluso dentro de las religiones orientales. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza in abscondito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses como andróginos. No podía ser de otro modo, puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble sexo, como seres divinos y dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos. En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. En los primeros siglos del cristianismo se escribieron libros que fueron realmente venerados, auténticas obras de la literatura gnóstica. Pero la iglesia dominante en esa época, viendo que las ideas allí expuestas eran divergentes a las suyas, fijaron sus propios criterios y determinaron cuáles de esas obras eran auténticas y cuáles falsas. Todo este proceso comenzó en el siglo II y se extendió hasta el siglo IV. En todo este periodo de tiempo se delimitó lo que sería el canon bíblico. Al principio se admitía la autenticidad de un texto si se demostraba que había sido escrito directamente por algún apóstol. Se usaba el criterio de apostolicidad. Más tarde aparecieron obras que no fueron escritas por ningún apóstol ni discípulo directo, pero las dieron como válidas. Se le adjudicaba a algún apóstol o discípulo del Cristo, explicando que esta actuación no era con el ánimo de falsificar o engañar, sino que como la obra era correcta, había que incluirla dándole mayor fiabilidad. Otras obras no se incluyeron por considerarse incorrectas,
aún estando en las mismas condiciones que las anteriores. Ludovico Antonio Muratori descubrió en el año 1740, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, un códice del siglo VII donde venía una relación de 22 libros canónicos elaborada hacia el año 200 en Roma. Dicho códice fue llamado Canon Muratori, en honor a su descubridor. En esta lista de 22 libros se incluyeron después los siguientes escritos: la Carta a los Hebreos, la Carta de Santiago, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, una carta de Juan. En estos textos se quedó completo el canon bíblico del Nuevo Testamento, contando con un total de 27 libros. El primer testimonio definitivo del canon completo dentro de la Iglesia de Oriente fue encontrado en la 39ª carta pascual de Atanasio. Dentro de la Iglesia de Occidente, el canon completo del Nuevo Testamento se remonta al llamado Decretum Gelasianum, que salió de un sínodo romano celebrado con el papado de Dámaso en el año 382, y a las actas de otro sínodo celebrado en el año 393 en Hippo Regius, África del Norte. La Iglesia Católica Romana llamó apócrifos a todas las obras restantes no contenidas en este canon bíblico del Nuevo Testamento. La palabra apócrifo viene del griego apócrifos, oculto, secreto, hermético, dirigido a unos pocos entendidos, y para los antiguos gnósticos tenía diversos significados, destacando entre ellos el de valoración suma, es decir, que para estos, los libros apócrifos tenían mucha importancia. En contraposición, la Iglesia Ortodoxa dio a la palabra apócrifo el sentido de falso, herético, reprobable. Estos libros no entraron en el canon bíblico porque expresaban ideas contrarias a sus intereses o porque contenían leyendas o sucesos, según su criterio, no fiables. Actualmente el significado de la palabra apócrifo tiene un sentido ambiguo, ya que lo mismo significa fabuloso como supuesto o fingido, nada más lejos de la realidad. A pesar de que la Iglesia Católica hizo que se perdieran gran parte de las valiosas obras gnósticas que hubieran sido de considerable ayuda para la humanidad, sí supo adjudicarse una buena parte del gnosticismo de Clemente de Alejandría y de su discípulo Orígenes, explotando sus obras. La censura eclesiástica llegó también a los escritos judíos del Antiguo Testamento, creándose otro canon bíblico o canon hebreo a finales del siglo I, cuando comenzó la diferenciación entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo del siglo II, marcado fundamentalmente por la lengua griega, utilizaba como auténtico texto bíblico del Antiguo Testamento no la Biblia hebrea, sino la traducción griega llamada la Septuaginta, nacida de la diáspora helenista del judaísmo o la separación de helenos y judíos entre el siglo III y I a.C. Esta versión griega del Antiguo Testamento recibió el nombre de Septuaginta porque la tradición decía que 72 escribas palestinos inspirados por la divinidad habían traducido el Pentateuco por encargo de Ptolomeo II, rey de Egipto. Dentro de este canon bíblico del Antiguo Testamento hubo discrepancias entre diversas iglesias. Por ejemplo, siglos más tarde, mientras la Iglesia Católica admitía unos libros como los de Daniel, Esther, Baruch, 1 y 2 de los Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, la Iglesia protestante los separó como apócrifos. De esta forma, los protestantes consideraban un grupo de libros como apócrifos, los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, conservando los pseudoepígrafos como válidos, y los católicos incluían en su canon bíblico los deuterocanónicos y consideraban como apócrifos un grupo de libros llamados veterotestamentarios. Pero al estudiar estos libros apócrifos, escritos entre el año 300 a.C. y el Nuevo Testamento, sin considerar ninguno de estos criterios, se pone de manifiesto su gran valor espiritual, además de su gran valor histórico.
En 1945, un afortunado incidente saca al tapete de la investigación científica 13 libros de principios del cristianismo con un contenido declaradamente gnóstico, evangelios, cartas y otros escritos con un invaluable valor histórico y un contenido revelador. De pronto, toda la historia del cristianismo toma un nuevo significado. Pero no era todo. Un nuevo evangelio esperaba su hora. El 9 de abril de 2006 se estrena mundialmente el documental El Evangelio Prohibido de Judas, producido por la National Geographic Society. El 11 de abril del mismo año, se revelan al público por primera vez en la sede central de esa institución algunas de las páginas del precioso códice.